Nos fuimos. Ok, buenas tardes para todos, compañeros de la Universidad Antonio Nariño. Esta es una actividad correspondiente a la guía comunicativa número 2 de la asignatura Epistemología de la Educación, impartida por el profesor Ronald Andrés González. Tengo aquí por medio virtual a mi compañero Diego. Voy a hacer una pequeña presentación, entonces los dejo con Diego para su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alexander Gómez, soy estudiante de la maestría en educación y pues hoy les vamos a compartir en este video unas preguntas y unas respuestas en base a unos videos de YouTube, uno de Jaime Garzón y el otro de Giroux. Entonces pues los dejo con mi compañero para que él nos esté guiando las preguntas. Bueno, gracias Diego. Bueno, como lo decía mi compañero Diego, esto es con base a dos videos. El primero es el del señor Jaime Garzón, que fue a una conferencia en la Universidad del Caribe, y posteriormente el señor Henry Giroux nos hace como una pequeña síntesis sobre los componentes de la educación y cómo ha cambiado. Entonces, la organización de la presentación es muy sencilla. Vamos a hacer la lectura de unas preguntas y con base en esas preguntas vamos a hacer un análisis crítico del sistema educativo colombiano, más exactamente en el 2020. Entonces empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué papel juega el sistema escolar colombiano en 2020 en el proceso colectivo de construcción identitaria? Ha tenido o ha sufrido cambios en la lógica al respecto y debemos dar una justificación. Entonces, Diego, te dejo con la primera pregunta. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu síntesis? Bueno, el deber ser de las cosas es que el sistema escolar jugara un papel importante, pero cada vez nos alejamos más de ese ideal. Perspectiva del capitalismo y no desde la perspectiva de una democracia, de un sistema democrático. Entonces, la educación está pensada más desde el capitalismo, esto hace que las personas estén limitadas y estén limitadas por el mismo sistema. Digamos que Jaime Garzón nos hablaba un poco de esta dinámica. No es una dinámica nueva, es una dinámica que quizás venga desde mucho tiempo atrás. Entonces, pues digamos que no tenemos unos modelos pedagógicos que respondan a las necesidades de las personas que hacen parte de este sistema. El modelo pedagógico es un modelo pedagógico construido pues para responder más bien a las necesidades, pero de quienes están arriba, de quienes están en el poder. Entonces, digamos que en términos generales, nuestro sistema no responde a las necesidades de la gente del común, sino de las personas que están en el poder. Bien, digamos que más o menos me uno a la percepción de mi compañero, pero también hago como una precisión, sobre todo en el hecho de que identidad todavía no tenemos, porque hemos venido copiando unos sistemas o unos tipos de metodología de hace muchos años y no hemos trabajado necesariamente en el tema de la identidad. Perdemos a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque nos basamos en teorías antiguas, teorías viejas, tradicionalistas, que simplemente lo que quieren es llenar un contenido, cumplir con algún objetivo determinado. En la pregunta que si ha habido cambios, no creo que... puede que hayan cambios, pero muy pequeños, muy limitados. Entonces considero yo que identidad no le estamos apostando a ese gran objetivo que es crear personas que sepan exactamente qué van a hacer en la sociedad, cómo se van a desenvolver en la sociedad. Estamos haciéndolo solo por cumplir un contenido o por terminar, pasar unos estudiantes, por cumplir con unos decretos,
y no nos estamos enfocando. Esa es la percepción que yo tengo de acuerdo a lo que he visto en los videos, ¿sí? Y así trayéndolo a colación aquí a la educación del 2020. No sé si mi compañero Diego quiera agregar algo más. No, compañero, podemos seguir con la... Ok, listo. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las relaciones de poder y los valores que sustentan la actual proyección dada a la tecnología al interior del currículum escolar en Colombia? Eh, bueno, en este aspecto yo considero que el país está bastante polarizado. Hay quienes piensan que el currículo se debe adoptar para dar paso a la tecnología como herramienta que medie entre el individuo y el conocimiento. Hay otro grupo que está de acuerdo y sobre todo porque no han entendido la importancia de ella en el aula. A mi concepto, debemos prepararnos para afrontar los nuevos cambios tecnológicos y con ello la manera de educar. La tecnología entendida como la tecnología, digamos que entendida como, no sé, el teléfono en clase, por ejemplo, puede tener aspectos positivos y otros negativos. Un celular bien utilizado puede generar un gran aprendizaje, pero también puede ser un instrumento de control y de opresión cuando no se usa pues como se debe usar. Bien, digamos que en ese punto hay que ser enfáticos en dos cosas y me adhiero también a lo que dice Diego. Primero tenemos que crear conciencia en los estudiantes, conciencia en la población en general, porque bien podemos darle un uso adecuado a las herramientas y, bueno, no sé, en un futuro poder adaptarlas al currículum escolar, pero obviamente no hay esa conciencia, no hay ese hábito de utilizar una herramienta como, valga la redundancia, como herramienta pedagógica. También nos cuestionamos en que los modelos pedagógicos actuales y los currículos actuales de nuestras instituciones mencionan las TICs, ¿sí?, como uso diario en la institución, cuando yo lo puedo decir con experiencia que eso es un maquillaje, porque tecnología o TICs no es tener un televisor o un computador en clase. Y eso lo hemos discutido en varias sesiones de clase, donde nos hemos puesto a pensar qué son tecnologías de la educación. Tecnologías de la educación es renovar, innovar ese ambiente académico, ese ambiente del aula, donde el estudiante se sienta que está aprendiendo de otra manera. No es solo llevar el celular o no es solo llevar el computador, porque bien lo decía mi compañero, en algunos casos llevar el celular a una clase puede ser pérdida de tiempo o puede ser ganancias para la misma clase porque se está aprendiendo algo. Pero si no tenemos conciencia, si no tenemos hábito de utilizar y ser responsables a la hora de aplicar estas tecnologías, pues no podríamos, puedo decirlo yo en este momento, decir que eso nos generaría ganancias o buenos objetivos en clase. Bien, en la tercera pregunta nos aparece la siguiente incógnita. ¿Cómo se expresa la lucha por la política cultural en su ejercicio docente cotidiano? Eh, bueno, digamos que en un aula de clase en donde encontramos eh, tantas personas y entre tantas personas tantas verdades y cada persona pues ha construido su verdad dependiendo unas experiencias de vida, yo como docente entro a hacer el papel de mediador. Cuando yo entro a hacer el papel de mediador, entonces es en ese momento en donde estoy, digamos que de alguna manera en esa lucha por la política cultural. Entonces, pues básicamente mi papel como docente es mediar entre tantas verdades alternas y tratar de construir una verdad que sea útil para todos. Bien, digamos que en esa búsqueda de esa política cultural,
es importante también tener en cuenta lo que hemos venido hablando durante las preguntas anteriores, esa identidad que le estamos dando al estudiante, esa identidad que le estamos dando a la población. Incluso podríamos hablar muchas veces de que en nuestras clases se ve de pronto afectado ese proceso lineal que tenemos de dictar una clase por estas políticas culturales. O bien lo decía mi compañero, hay que tratar de adaptar en un 100% la clase a esos posibles, a esos posibles brotes culturales que tienen nuestros estudiantes. Yo, a modo personal, pienso que sí es importante trabajar esa parte, porque pues obviamente nosotros estamos trabajando con, puedo decir yo en un exagerado, en un salón de 35 niños, 35 mundos diferentes. 35 mundos que piensan diferente, que tienen situaciones sociales muy diferentes a las que puede usted conseguir en un grupo de 10, 12 niños. Entonces pienso que eso es una lucha diaria, como lo dice la pregunta, es una lucha complicada, porque tratar de adaptar procesos a todo ese tipo de matices siempre genera la pérdida del tiempo o no se logró el objetivo, pero yo considero que en una clase hay que apuntarle 100% a la identidad, a crear seres humanos, a hacer crecer a nuestros estudiantes como personas, más que en el conocimiento, más que enseñarles algo, incluso más que llenarlos de contenido. Bien, en la cuarta pregunta nos aparece ¿cómo pasar en Colombia de un discurso educativo de la angustia al discurso de la crítica y de allí al discurso de las posibilidades? Bueno, pues básicamente hay que replantear el lenguaje de lucha y crear un lenguaje que sea un poco más solidario, un lenguaje pensado en el otro, en el ser, porque pues porque el poder no es solo dominar al otro, el poder también está en cómo yo hago o resisto a ese otro para hacerle contrapeso en esa dominación. De alguna manera, como yo logro salir, si bien no estoy, digamos, no cuento con los recursos suficientes, o digamos que estoy del otro lado del sistema, hablando de un sistema capitalista, de pronto yo no estoy en el lado de donde está el rico, pero sí tengo un discurso que puede generar poder y puede generar resistencia. Entonces, al generar un discurso de este tipo, podemos pensar en unas posibilidades diferentes también a futuro. Podemos pensar en un futuro mejor para nosotros que estamos del otro lado. Bien, frente a esta pregunta, bueno, nos surgen varios puntos de vista que ya mi compañero Diego compartió algunos y yo quiero compartir otros. Primero, tenemos que partir de la premisa de que la educación es la introducción al futuro, pero no solo de los estudiantes, de toda la población en general. Ya bien lo comentaba mi compañero Diego cuando hace referencia a crear el lenguaje de lucha. Incluso lo voy a relacionar con el video de Jaime Garzón, donde él hablaba que el poder está en nosotros, en los jóvenes, en esas criaturas que estamos educando, a las que les estamos dando conocimiento, donde los estamos formando como personas. Esas personas son las que más adelante van a tener ese lenguaje de lucha, van a salir adelante por el país. Fuera de eso, pues tenemos que crear un lenguaje de solidaridad, porque bien lo decía Jaime Garzón, si a mí no me toca, no me importa. Si a mí no me afecta mi trabajo, pues yo no me afano. Pero ¿qué pasa cuando sí nos afecta? Y lo podemos traer, digamos, al tema del coronavirus. Pues hablamos de que entonces la clase pobre entonces tiene estos beneficios. Bueno, ¿y la clase media qué? Como siempre nos quedamos callados, como nunca hacemos nada, pues esta vez se nos cambió la torta y ahora qué hacemos porque nadie está pendiente de nosotros. Entonces también es generar ese lenguaje de solidaridad, de preocuparnos por el otro, de saber qué pasa si de pronto, voy a colocar un ejemplo básico, si yo cojo un papel y lo boto a la basura, pues como no cayó al frente de mi casa, pues no me importa, ¿no? Pero venga, si sale una persona me dice, venga, ojo porque necesitamos ayudar al planeta, necesitamos esto, o sea, hay una conciencia.
Digamos otra cosa que me parece muy importante y lo hablaba Diego sobre el poder. Sí, claro, el poder consiste en dominar, claro, pero nosotros también podemos generar resistencia a ese poder. Resistencia no es ir a romper vidrios, resistencia no es ir a alocarse en la calle, no, resistencia. Resistencia con la cabeza, con la mente, con la educación. La educación, como lo decían, es la introducción al futuro. Obviamente, hacemos esos matices para hablar sobre el tema de los discursos. Entonces pasamos de la angustia a lo crítico, cuando ya miramos, ya pensamos con cabeza fría qué es lo que está pasando, qué situación estamos viendo en nuestras aulas, en nuestras instituciones. O sea, debemos pensar críticamente en eso y llegar a un discurso de posibilidades o probabilidades. ¿Qué cosas positivas me sirven? ¿Qué cosas negativas hay que cambiar? Y durante ese proceso tenemos que mirar qué soluciones existen. Entonces pienso que en Colombia no se hace mucho ese ejercicio. Se hace solo como el de la angustia, como que bueno, pasó esto y bueno, la solución fue momentánea y ya. Y entonces vuelve a caer el mismo problema y volvemos a lo mismo. Entonces sí pienso que acá debemos enseñar a los estudiantes, y lo hemos discutido en muchas clases, a pensar y a pensar críticamente de la situación. Crítico no es llegar al colapso o al borde de la situación, ¿no? Pensar con cabeza fría qué soluciones, qué posibles hipótesis nos pueden surgir y qué posibles soluciones podríamos tener. Bien, la quinta pregunta hace referencia a una metáfora que utilizó Jaime Garzón en el video. La metáfora es de la oblea y el arequipe. ¿Qué cambios se han dado en Colombia y si consideramos que son suficientes y pertinentes? Bueno, pues si los cambios son con respecto a la educación, la verdad creo que los cambios no son suficientes y pues en ese sentido tampoco son pertinentes. Digamos que seguimos utilizando modelos pedagógicos del siglo XIX con profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Digamos que estos modelos pedagógicos ya tenemos que empezar a cambiarlos, ya tenemos que empezar a trabajar en modelos pedagógicos como, y por poner en contexto un poco, como el arequipe de las obleas, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido las obleas podríamos ser los docentes. Pero el arequipe podrían también ser esos modelos pedagógicos, pero qué tan nutridos o qué tan bueno está haciendo ese arequipe cuando los modelos pedagógicos no están respondiendo a las necesidades de las personas de hoy. Entonces, pues digamos que eso es como mi aporte. Yo digo, tal vez no es suficiente, creo que tenemos que trabajar en que este arequipe cada vez sea mejor para que las obleas sean mucho más provechosas. Bien, mi compañero Diego le apuntó al punto específico de la metáfora, que yo también lo veo desde ese punto, con unos ligeros comentarios acerca de eso. Primero, me parece que no ha habido cambios y pienso que estamos trabajando en metodologías viejas, en metodologías tradicionalistas, pues que obviamente a la hora de hacer un examen de estado o mirar de pronto el paso a una universidad, vemos que los niños salen mal preparados por el mismo sistema. Bien lo decía mi compañero Diego, nosotros somos las obleas, pero entonces ¿de dónde sacamos el arequipe? ¿Sí? ¿Qué es el arequipe? Entonces el arequipe es obviamente los nuevos modelos, la innovación en la educación, todo eso hace que la oblea sepa más rico. Sí, para los estudiantes, el morder una oblea, decir, uy, venga, estoy aprendiendo, estoy mejorando, esto me va a servir a futuro. Ya bien lo decía Jaime Garzón, venga, usted se estudia las preposiciones, usted se estudia la tabla periódica, ¿y para qué le sirve eso? En el caso de nosotros, enseñamos inglés y los pelados a veces preguntan, venga, profe, ¿y para qué me enseña eso? Si yo voy a ser ganadero, si yo voy a ser músico. Pero si nosotros empezamos a colocar esa semilla en los estudiantes, nos dicen, venga, es que esto le puede servir para tal cosa. Usted puede tener mejores oportunidades laborales si aprende un segundo idioma, puede viajar y estudiar en las mejores universidades del mundo.
Entonces, son esas cosas que hay que empezar a venderle al estudiante. Entonces, pienso que la metáfora es muy enriquecedora y muy importante, porque miren, ¿hace cuánto fue ese video? Y muchos no sé, muchos lo vimos, no lo vimos, aprendimos, no aprendimos, pero nos queda esta enseñanza, esa moraleja, ¿sí? De que qué estamos haciendo, para qué estamos enseñando. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar ese arequipe? Ese arequipe que haga que la volea sea llamativa, sea provocativa para los estudiantes. Entonces, pienso que cambios, poquitos, poquitos. Pues yo sé que no podemos pedirle a un sistema de la noche a la mañana que cambie, pero sí es importante que nosotros, jóvenes, docentes, que estamos en ese medio, empecemos a trabajar en eso, busquemos una identidad, busquemos la identidad de nuestras clases, sentémonos a hablar con los pelados, qué piensan, qué opinan de las clases, cuál es su percepción del mundo, porque no lo hemos hecho. Muchos de nosotros llegamos a colocar un objetivo, una agenda, llenamos un tablero, enseñamos, evaluación, esto, y se acabó. Y al final ya no sabemos si le fue bien en el ICFES, si pasó, si va a estudiar. Ya por ahí unos años después uno se los encuentra que viajaron, pero no precisamente a estudiar. Entonces, sí hay que pensar en eso y realmente es una cuestión que nos cae a todos, ¿sí? Entonces, pienso que esa es la moraleja que a mí me deja esa metáfora de la olea y el arequipe. No sé si mi compañero Diego quiere hacer otros comentarios para terminar la transmisión. Sí, hombre, Mauricio, sobre todo trabajar el pensamiento crítico y reflexivo. Yo pienso que si empezamos a cambiar ese discurso que ha venido, digamos que surgiendo desde hace muchos años atrás, si lo empezamos a cambiar por un discurso un poco más crítico y más reflexivo, podríamos pensar en un futuro mejor. O sea, para pensar en un futuro mejor necesitamos ser lo suficientemente críticos y reflexivos. El mundo es de todos, y digamos que es ahí donde radica la igualdad. Entonces, cuando unos se creen dueños del sistema y entonces empiezan digamos que a replicar unos modelos pedagógicos que son útiles solo a ellos, pues digamos que ahí no está la cosa está es en trabajar esos modelos pedagógicos que nos ayuden a ser críticos, a ser reflexivos, para un día de estos, ojalá no muy lejos, podamos ser, digamos que se pueda dar una igualdad, una equidad y que todos vivamos mucho mejor. Bien, sí, me parece muy conveniente lo de la reflexión y considero también que es necesario trabajar el pensamiento crítico y obviamente el pensamiento reflexivo entre los estudiantes. Igual, ya lo decía Jaime Garzón también, nosotros escogemos gobernantes que no dirigen los países, sino se los digieren. Y esa es una frase que nos debe, pues, o sea, rondar la cabeza porque, o sea, nosotros el sistema hace lo mismo. El gobierno nos dice, dicte una clase así y uno va al salón y la dicta así. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Tiene esas marionetas ahí que es lo que dicen ellos y punto, o sea, se acabó. Pero entonces nosotros también tenemos que empezar a empoderar a nuestros estudiantes que no, el sistema se puede cambiar, el sistema se puede articular de la mejor manera para que, como lo decía mi compañero Diego, pues, todos tengamos, o sea, las mejores opciones. El mundo es de todos y hay que empezar a buscar esos canales y obviamente empezar como seres humanos, nosotros tenemos muchísimos derechos. Entonces tenemos que empezar a mirar qué derechos efectivamente nos los están cumpliendo y cuáles no, y empezar a gestionar un par de soluciones. No sé, Dieguito, si tengas algún comentario más. No, Mauro, pues seguir en esta lucha por tener un futuro mejor cada día. Entonces... Bien, bien, Dieguito, entonces, bueno, te agradezco que te hayas conectado hasta ahora. Igual, pues este es un trabajo que estamos realizando en conjunto ya por el tema del coronavirus, nos toca por este medio. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado este pequeño análisis crítico. Y pues obviamente esperamos sus comentarios y pues obviamente la retroalimentación docente. Entonces, Dieguito, muchas gracias por acompañarnos y pues nos veremos en una próxima ocasión. Vale, Mauricio, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos, compañeros.